Buenos días al grupo de Efesios 289 y aquellos que están escuchando por YouTube. Hoy es 24 de junio del año 2021 y vamos a continuar en este día jueves con la iniciación al estudio del Nuevo Testamento, y hoy nos toca esta epístola de Pablo a los Colosenses. Y esta epístola fue escrita a los cristianos que estaban en Colosa, ¿no? Ahora, el valle del Ico, esto estaba situado más o menos a unos 160 kilómetros al este de Efeso. Y allí había tres pueblos que habían iglesias cristianas. Y ahí se encontraba Colosas, la que estamos viendo ahora, Laodicea y Herápolis. Y estas eran iglesias que no había fundado Pablo. Sí, había mandado la carta esta, pero él no había fundado esas iglesias. Incluso ni siquiera había tenido un contacto con ellos. Solamente de conocerlos nada más, pero no personalmente. Es algo parecido como a veces pasa con este grupo. Uno conoce a las personas, pero no personalmente. Pero eso no dejaba que Pablo impidiera tener un contacto con ellos, aunque sea con cartas. O tenemos otros medios, como esto de WhatsApp y otras cosas más. Entonces, la iglesia de los colosenses quizás fue fundada, ustedes saben, porque lo dice ahí en el mismo los colosenses, por ahí, quizás fue por Epafras, que era de aquella población. Usted lo puede ver en el capítulo 4 versículo 12. Y Epafras, él quizá escuchó, no sabemos, estamos especulando, por la predicación de Pablo, quizá en Efeso, cuando estuvo predicando Pablo, y quizá estuvo, no sé, en el día de Pentecostés, en algún lado. Algunos creen que fue con Pablo en alguna predicación. Lo importante es que él no se quedó. Digo, qué buena información. No, amados, esto lo aprendí hace años yo, de Epafras. Él regresó a su hogar, y en su hogar él empezó a predicar y a abrir un lugar para que todos conocieran del Evangelio del Señor Jesucristo. Y así nace esta iglesia, por este hombre de Epafras, que él decide no decirse quedarse con una información, sino que empezó a predicar. Y más o menos eso es un poco de trasfondo. Hay más de trasfondo histórico para hablar sobre esto, sobre Epafras otras cosas más, ¿no? Pero esta iglesia quedó más o menos establecida alrededor del año 57 después de Cristo. Es un poco de historia, ¿no? Para que puedan entender. Ahora, unos 5 años más tarde, Pablo estaba en prisión, y ahí se entera de lo que estamos hablando ahora, que había un problema de la falsa doctrina que estaba ahí, y esto estaba perturbando, vamos a decir, la sana doctrina. Y ahí Pablo interfiere como apóstol, y él manda una carta. O sea, el asunto es combatir esta herejía que había ingresado dentro de la iglesia. Y eso es un poco lo que vemos en esta epístola, ¿no? Que él está combatiendo esta herejía. Ahora vemos que habían entrado falsos maestros. Por eso siempre le digo lo mismo. Hay que tener cuidado cuando una persona, no todo el que viene predicando de Cristo está predicando un verdadero cristianismo. Porque es claro que se van a dar cuenta. Y presten atención, porque se van a dar cuenta que muchos de esta iglesia no tienen algo tan así, pero presten atención, que algunas tienen algunas cosas de esto. Y ellos insistían, ahora lo voy a explicar después al final, de una vida de asceteísmo. En Colosenses 2:20-23, usted se acuerda que si no maneje, no guste ni toque, y toda esa enseñanza hablaba de eso, de prohibir ciertas cosas, incluso alimentos, y no tomes vino y estas cosas, ¿sí? Y ustedes lo ven eso en Colosenses 2:16. Acuérdense, esto es una breve, vamos a decir, que estamos viendo sobre Colosense, y es una breve iniciación nada más para que puedan entender. Pero para que puedan entender bien, él está combatiendo una herejía, ¿sí? Algo que había entrado en la iglesia de Colosa. Y algunos le daban mucha importancia a los días de fiesta, de ayuno. ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado en esas iglesias, tenés que hacer una campaña de ayuno? Ustedes lo ven, la gente ni siquiera, hasta se lleva capaz galletita y come a escondida. Porque no lo quiere hacer, amado, de verdad no lo quiere hacer. Lo hace por imposición y obligación de un líder religioso que quiere hacer algo. Entonces, esto era un poco esto, le daban mucha a las fiestas de los judíos. ¿Cuántas veces han visto ustedes que las banderas de los judíos, esas cosas? Bueno, algo parecido pasaba con estos colosenses. Habían entrado
unos maestros querían traer ciertas fiestas también a él y guardar ciertas fiestas ahí. Y un poco eso ustedes lo ven en el día de hoy. Incluso en su enseñanza también estaba inclinada para eso. Otros ya le daban un poco de reverencia a los ángeles. Ustedes lo ven hoy, me habla tanto de Cristo. Hablan de demonología, el demonio el demonio que se te mete adentro, el espíritu. Y todas estas cosas, amados, aunque hay que saberla, no deben sacar a la cruz y el evangelio en principal. Ellos empezaban a hablar de todas estas cosas. Algunos eran muy orgullosos que tenían un nivel espiritual más elevado, con mayores revelaciones. ¿Le parece que algo que vamos a decir que está fuera de lo de hoy? Hoy sigue surgiendo lo mismo. Muchas personas que Dios le ha dicho esto, que Dios le ha revelado grande misterio. Ayer me escribió alguien por Messenger y lo invité al grupo y me dijo, no, gracias, estoy en una iglesia local, me dice, revelame un sueño que hayas tenido para que yo te lo cuente, para que yo te diga qué significa. Digo, ¿cómo? Le digo, lo invito a un grupo donde se enseña sana doctrina. No, le dice, decime un sueño que yo revelo sueños. Le digo, ¿usted le dijo a su pastor? Sí, mi pastor dijo de que él también había soñado que... Así están, amados, hasta el pastor. Así están, aunque usted no lo crea. Por eso que yo le digo, es importante, se van a dar cuenta de lo que es la doctrina. Si me da el tiempito en estos menos de 11 minutos que me quedan. Pero estos falsos maestros no sabemos si eran judíos, si eran gentiles, porque traían un poco... había un sincretismo, podríamos decir, una mezcla. Y eso es lo que sucedía ahí. Ahí viene una mezcla de libertad cristiana, una mezcla con la ley. Todo, vamos a decir, una mezcolanza, un sincretismo. ¿Sí? Ahora, Pablo va a combatir esto. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Ustedes saben cómo lo hacen? Bueno, ustedes saben cómo lo que él hacía siempre. Él exaltaba al Señor Jesucristo. Eso es lo que hacía el Señor Jesucristo. Acá no hay necesidad. Yo he visto a muchos cuando hay, perdón que lo digo, que sé que en el grupo hay algunos estudiosos y hay algunos teólogos. Pero cuando hay que esto dice... No, y se ponen a hablar de la apología y las varias ramas de la apología, cómo combatir esta herejía y cómo combatir aquello. Y esas cosas son buenas, amado. Yo me acuerdo que una vez estaba, no voy a decir quién, pero algo puritano, muy conocido, de acá en la Argentina, y hablando sobre esto, y yo me metí y le dije, ¿le predicaste del Evangelio? Y se quedaron así. No, que le quería demostrar por qué la teoría de esta y por qué es. Digo, predicar el evangelio. Ninguna persona se va a convertir porque vos le quieras hacer una apología poderosa de que Dios existe. Dios no necesita demostrar que existe por sí mismo. Predicar el evangelio. Eso, y bueno, Pablo hace esto, amado, le presenta a Cristo. Cuando yo voy a hablar no me enredo en, no, la pastora no puede hacer esto, o no existe pastora. No, le predico de Cristo. Cristo crucificado, que murió, resucitó al tercer día, hay perdón de pecado, todo aquel que se arrepiente. Así es. Y Pablo era muy eficaz en esto, le presentó a Cristo con toda cualquier herejía que existe ahí. Entonces eso es lo que sucede con esto que estaban acá en Colosa. Pablo le habla, ustedes acuérdense, que habita corporalmente toda la plenitud y la deidad en Cristo, Colosenses 2.9. Y esa plenitud, ustedes lo saben, en el versículo número 10 se transmite a quién. Dice, a nosotros. Dice el versículo 2.10, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado de potestad. Eso es importantísimo, amados. Él es el primogénito, el prototocos en el griego koiné. Él tiene la primacía, prototocos y autoridad y preeminencia. Esto señala, amados, la posición de supremacía. No hay ningún ángel, ningún demonio, ningún ministro, ni ninguna iglesia. Está Cristo, que es la cabeza, y eso es importante entenderlo. Y esta gente se empezaron a ir en pos de otras cosas, a nuevas revelaciones, filosofías, a ver cómo sucede esto y aquello, mostrando a ver las propiedades y las causas y efectos de las cosas naturales que suceden entre el hombre y el universo, cómo es que... Y todas esas cosas que ustedes incluso lo ven adentro de las prédicas, amado. Yo he visto a muchos predicadores hablando de esto, de cómo tu hijo, de cómo tener un buen matrimonio, y no está Cristo. Pablo, usted lo ve en todos estos estudios que estoy dando, estaba Cristo en su boca. La obra y su ministerio
Fuera de Él no hay nada, amado, solamente un conocimiento, hasta poder... disculpe lo que voy a decir, pero muchos de nosotros, en vez de hablar de Cristo, la historia de Juan Hus, la historia de Lutero, Calvino, hablan de eso, amados, dentro de nosotros. Y yo soy un reformado, por supuesto, no estoy en contra. Soy un reformado. Creo en volver las escrituras y volver a la fuente que las escrituras. Pero debemos volver a Cristo. Esta gente ya se iba más allá, como estas iglesias carismáticas, que no lo quería decir, pero acá está llena en mi ciudad. Ustedes ven nuevas revelaciones y cosas así. Y eso es lo que sucede. Esta iglesia se había dejado, vamos a decir, no comas, no hagas esto, aquello, debes ayunar. Todo este tipo de reglas que le había inventado un hombre o un pastor. No existía dentro de la iglesia y Pablo estaba sumamente preocupado por la herejía, como lo debemos estar nosotros. Amado, el pueblo de Dios hoy duerme, por no decir otra cosa. Duerme. No le importa estas cosas, es para el pastor nada más. El asunto es cuando se presenten con Cristo, amados. Estas cosas, si a usted le interesa su salvación, afánese y preocúpese por estas cosas, porque lo que le está estudiando el pastor y lo que está enseñando él, lo que usted va, y si usted dice amén, y bueno, si él se va al infierno, usted se va al infierno, Así que Pablo se ponía mal por estas cosas y oraba y él escribe esta epístola hacia ello. ¿Y él cuál es? Bueno, siempre vuelve el mismo tema, el tema glorioso que es el Evangelio, la cruz de Cristo, presentando que la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, cómo Él afecta todo el evento cósmico de toda la naturaleza, no solo con nosotros, sino que dice que la tierra gime con dolores de parto. Él ha afectado todo. Entonces es importante entender lo que hizo Cristo. No es que es simple maestro nada más, o un profeta que vino acá para adquirir mayor conocimiento intelectual, y algunos quizás más santos a tener doctrinas reformadas. Y a mí me gusta la teología pactual, la escatología, me encanta. Y yo caminé por esos caminos, aquellos que me conocen. Pero hoy predico de Cristo, dejando esas cosas en mi pasado, pero sigo hacia la meta del llamamiento, que me fue llamado, que es hablar de Cristo. Y esta gente se había desviado, como lo ven hoy, amado. No se predican de otra cosa. Y Pablo predicaba de que es la imagen. No sé si ustedes conocen esta materia, pero se llama cristología, que una vez la di yo hace un tiempo. Y esto es importante, entender la cristología, saber la gente que predica de Cristo, pero predica otro Cristo, otro espíritu y otro evangelio. Por eso Pablo le daba mucha importancia a esto. Y eso es importante, que en nuestros corazones crezcamos y nos afiancemos, tengamos esta fe verdadera de quién es Cristo. Y esa es la forma mejor de hacer apologética. Perdón a aquellos amadores de la gran apologética, pero la mejor apologética que podés hacer es predicar de la vida, de la obra del Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho. Todo fuera filosofía cristiana, que yo sé que por ahí es buena, pero no se trata de reformar una mente, se trata de regenerar, no se trata de reformar, sino de regenerar. Yo no puedo transformar una persona. ¿Sabes la gente que yo conozco reformada? Perdón que lo digo, que no ha nacido de nuevo. Están llenos de conocimiento reformado, nada más. En serio se lo digo, de verdad. Entonces importante es esto. No solamente tener doctrina o filosofías humanas, que son huecas esas cosas. Y Pablo combate ardientemente este sincretismo que hay ahí, las leyes que han traído el Antiguo Testamento, trayendo legalismo, misticismo, asceteísmo. Y Pablo combate ¿con qué? Con el Evangelio, que es poder para salvación para todo aquel que cree. En Cristo llegó al fin de la ley. Eso no significa que cada uno pueda hacer lo que quiera. Ahora el asceteísmo que estaba ahí era un ejercicio y una práctica, un estilo de vida. Era un estilo de vida austero. ¿Y qué significaba? Que debía renunciar a ciertos placeres materiales con el fin de adquirir, vamos a decir, ciertos hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Y esta es una doctrina que propone la perfección moral y espiritual mediante este estilo de vida. Hay que ayunar, hay que levantarse a las 5 de la mañana para estar orando, hermanos.
Amado, todas esas cosas no lo van a lograr la perfección. La perfección está en Cristo. Nada más, fuera de Él no hay. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Usted por más que ore a las 5 de la mañana para buscarle el rostro de Dios, como dicen algunos, para que se niegue con los ayunos, no va a lograr nada en la carne, porque no tiene ningún poder en la carne. Solamente Cristo tiene poder en la carne. No va a lograr nada buscando algún conocimiento o alguna experiencia, una revelación que le ha dado el profeta. No va a lograr nada, y no me estoy burlando, le estoy diciendo lo que sucede dentro de las iglesias. Y Pablo combatía ardientemente esto. No podemos traer una moralidad, pero por medio de estas cosas. Escuche, es importante lo que le tengo que decir porque me quedan 1 minuto con 10 segundos nada más. Pero es esto. La doctrina es muy importante. Por eso cuando si algún día me da tiempo de ver el Sermón del Monte se van a dar cuenta. Porque no se trata de tener ciertas revelaciones que el Señor me dijo para lograr una perfección religiosa o alcanzar un alto conocimiento, tanto sea asceteísmo y todo lo que haga, sino se trata de la verdadera doctrina. Se trata de la verdadera doctrina. Si no tiene la verdadera doctrina, usted no puede vivir como un cristiano. Entonces, no se trata de hacer ciertas cosas para convertirte en un cristiano. Todo lo contrario, uno se comporta, vive como un cristiano porque es un cristiano. No hace ciertas cosas para convertirse en un cristiano. Si no lo entendió, vuelve a escucharlo de nuevo. Pero es importante, amado. En Cristo estamos completos. Que tengan un bonito día y nos vemos mañana con la epístola a los tesalonicenses.